corazón se contraigan de manera sincrónica. Ajá. Entonces, ese es el origen fisiológico de la frecuencia cardíaca. Dijimos que en un estado basal o de reposo, la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 80 contracciones por minuto, aunque puede llegar a ser de 60 a 99 como un ritmo normal. Ajá. 100 ya hablamos de taquicardia y obviamente debajo de 60 como una bradicardia de tipo sinusal. Dijimos que la cuantificación de la frecuencia cardíaca la vamos a hacer en el mismo momento en el que estamos auscultando ruidos cardíacos. Ajá. Entonces decidí tomar esta imagen para recordar cuál es la forma de la exploración de los ruidos cardíacos, ¿sí? Dijimos también la clase anterior que de manera fisiológica íbamos a auscultar dos ruidos cardíacos, un primero y un segundo ruido cardíaco que está originado por el cierre de las válvulas. El primer ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, cierre de la válvula mitral, posteriormente el cierre de la válvula tricúspide. Ajá. Y el segundo ruido cardíaco que está originado por el cierre de las válvulas semilunares, el cierre de la válvula aórtica primero y después el cierre de la válvula pulmonar en ese orden. Entonces, cuando nosotros llevamos el diafragma del estetoscopio hacia el precordio del paciente, lo que estamos auscultando son estos dos ruidos cardíacos. De manera didáctica se describe el primer ruido cardíaco como un loop-dup. Ajá, lo que escuchamos son loop-dup, 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 ¿no? El segundo ruido cardíaco como un tup-ta. Entonces, tenemos sitios específicos para auscultar este primer y este segundo ruido cardíaco, que son mediante los focos de auscultación. Tenemos 5 focos de auscultación. El primer foco de auscultación es el foco aórtico. Ajá. Anatómicamente, el foco aórtico, ¿perdón? ¿Hay alguna duda? Ah, ok, perfecto. Si hay alguna duda, interrúmpanme sin ningún problema, ¿eh? Ok, entonces, el primer foco de auscultación, que es el foco aórtico, lo tenemos ubicado en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha, ¿ok? El segundo foco de auscultación es el foco pulmonar y lo tenemos de igual manera en el segundo espacio intercostal, pero ahora en la línea paraesternal izquierda. El tercer foco o foco tricuspidio lo tenemos ubicado en el apéndice gifoides. Y por último, el cuarto foco o foco mitral lo tenemos ubicado en el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular. Tenemos un quinto foco o foco accesorio aórtico que estaría ubicado entre este segundo y el cuarto foco, que le llamamos quinto foco o accesorio aórtico. Ajá. O en el tercer espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. ¿Sí? Entonces, los ruidos cardíacos, lo vuelvo a repetir, primer y segundo ruido, los vamos a auscultar en estos 4 focos de auscultación, que son como los focos rutinarios. Realmente, de manera práctica, el quinto foco no lo auscultamos. Ajá. Entonces, nos vamos desplazando por el primer foco, segundo foco, tercer foco y cuarto foco para la auscultación de los 2 ruidos cardíacos. Entonces, lo vuelvo a repetir, durante la auscultación de los ruidos cardíacos es que nosotros podemos hacer la cuantificación de la frecuencia cardíaca, a la par de la auscultación de los ruidos cardíacos. Ya lo decíamos, que si obviamente auscultamos un corazón rítmico, podemos entonces cuantificar el número de contracciones que realiza el corazón en 30 segundos y multiplicarlo por 2, o en 15 segundos y multiplicarlo por 4. Si nos percatáramos que no es una contracción de manera rítmica, sincrónica, pues entonces sí lo tenemos que hacer forzosamente en 60 segundos, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? Sí, doctora, perdón que la interrumpa. Entonces, No, ¿en claro, qué adelante. casos puedo yo, en qué casos puedo auscultar el quinto ruido? ¿O cuál es su función? ¿Quinto ruido? ¿Quinto Ajá, ruido el o que dijo quinto que es foco? accesorio aórtico.
Quinto foco, porque acuérdate que ruidos cardíacos de manera fisiológica tenemos dos, primero y segundo, ¿no? Cierre de las válvulas auriculoventriculares, primer ruido. Segundo ruido, cierre de las válvulas semilunares. No sé si te acuerdas que al final de la clase pasada habíamos hablado de un tercero y de un cuarto ruido. Entonces, ruidos 4 nada más, 2 fisiológicos, un tercero fisiológico en embarazadas, en niños y en deportistas, se me pasó decírselos, y un cuarto ruido que es completamente patológico. Entonces, quinto, a lo que te refieres como quinto, es quinto foco de auscultación, ¿sale? Primero aórtico, es el primer foco de auscultación, el aórtico, el segundo es el pulmonar, el tercero es el tricuspidio, el cuarto es el foco mitral y el quinto es el accesorio aórtico. Ajá. ¿En qué casos utilizaríamos la auscultación de la auscultación del quinto foco aórtico? Cuando estamos pensando obviamente en una patología de la válvula aórtica, ya sea una insuficiencia o una estenosis aórtica. Acuérdense que estos problemas valvulares, el ruido, porque al final se genera turbulencia, ya sea durante el cierre o de la apertura de la válvula, se va a irradiar más al foco dañado. Entonces, si estamos pensando que es una patología de la válvula aórtica, entonces ese ruido o ese soplo se va a irradiar más, en este caso, al quinto foco de auscultación accesorio aórtico. En ese caso, sí estaríamos obligados, obviamente, a explorarlo, cuando tuviéramos, obviamente, sospecha clínica de alguna alteración en la válvula aórtica. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Sí? Sí, todo perfecto, ¿Alguna gracias. otra pregunta? No, doctora, todo bien. Bueno, por mi parte todo está bien. Ok. Entonces, en frecuencia cardíaca y, digo brevemente, ruidos cardíacos, ¿sale? Pulso arterial. Dijimos que había una diferencia entre la exploración de la frecuencia cardíaca y el pulso arterial, que aunque son dos constantes que van de la mano y que tienen que ser de igual manera el mismo valor, no podemos de alguna manera considerar el omitir, por ejemplo, la cuantificación del pulso arterial, porque aunque se origina obviamente el pulso arterial por la misma frecuencia cardíaca, decíamos que si el corazón se contrae de 60 a 80 veces por minuto, va a expulsar la sangre esas mismas veces a través de las paredes arteriales. Sin embargo, si hay alguna alteración en la elasticidad o en la distensibilidad de las arterias, entonces el pulso arterial se puede ver modificado. Es por eso que no podemos omitir, o quedarnos obviamente solo con la cuantificación de alguno de estos dos signos vitales. Lo vuelvo a repetir, entonces va de la mano el número de pulsaciones por minuto en relación con la frecuencia cardíaca, tendría que ser aparte, tendría que ser igual. Si consideramos que entonces la sangre se va a transmitir este mismo número de veces que realiza la contracción el corazón, que realiza el número de contracciones el corazón en un minuto, ¿ok? Decíamos que la forma de explorar el pulso arterial es mediante el segundo y tercer dedo de la mano. Puede ser en pulsos periféricos o pulsos centrales, en alguna arteria central o en arterias periféricas. En este caso, como lo vemos en la imagen, se está haciendo la cuantificación del pulso arterial en la arteria radial o, por ejemplo, en la braquial, ¿no? Con segundo y tercer dedo. Decíamos que nunca con el pulgar porque se puede confundir con nuestro propio pulso. Y de igual manera, entonces lo que vamos a cuantificar es el número de distensiones que nuestras yemas están sintiendo durante la fase del ciclo cardíaco. Esto es durante la sístole y obviamente cuando ya no lo percibimos es durante la diástole. Lo podemos hacer de igual manera durante 60 segundos, durante 30 segundos lo multiplicamos por 2 o durante 15 segundos y lo multiplicamos por 4, ¿ok? Entonces, pulso arterial tiene que ir de la mano con el mismo número de cuantificaciones que hacemos de la frecuencia cardíaca. ¿Alguna pregunta? No, doctora. ¿No? Ok. Ok, presión arterial.
¿Quieren que retomemos algo sobre los conceptos que vimos de presión arterial en particular que no les haya quedado claro? ¿No? Ok. No, Perfecto. doctora, por mi parte no. Muchas gracias. Ok, de acuerdo, gracias. Ok, entonces decíamos que presión arterial, lo que nosotros hacemos es una medición indirecta de la presión arterial, de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Ajá. Esa misma fuerza es la fuerza obviamente que realiza, en este caso, el ventrículo izquierdo para vencer la resistencia que le da o que le genera la válvula aórtica. Ajá. Entonces, esa presión que realiza el ventrículo izquierdo la transmite con la misma intensidad y sin decremento a través de las paredes arteriales. Ajá. Entonces, lo que nosotros intentamos realizar es medir esa misma fuerza que realiza el ventrículo izquierdo. Ajá. Digo, brevemente decíamos que el flujo sanguíneo se desplaza a través de las arterias formando un perfil laminar o perfil parabólico generado por la viscosidad sanguínea, por los elementos formes en la sangre, que genera que la sangre que está prácticamente en contacto con el endotelio vascular tenga un poco de fricción, de resistencia al desplazamiento. Y conforme las láminas que van más hacia el centro del vaso sanguíneo se deslizan más fácilmente, generado por un fenómeno de cizallamiento, de desplazamiento, que hace que entonces la lámina que va en el centro del vaso adquiera una mayor velocidad. Ajá. Entonces, si vemos un corte de un vaso sanguíneo, podemos demostrar que la sangre se desplaza a través de este perfil laminar o perfil parabólico. Hablábamos también de los factores o determinantes que pueden generar o modificar que el flujo sanguíneo pierda este perfil de desplazamiento. Hablábamos acerca de la velocidad del flujo, el diámetro del vaso, la densidad de la sangre o la viscosidad sanguínea. Ajá. Todos estos factores quedan englobados en este factor que se llama número de Reynolds, que es solamente una tendencia que nos dice qué probabilidad tiene que el flujo laminar se vuelva turbulento. Decíamos que entonces, si el flujo sanguíneo se desplaza de manera laminar, no va a generar ruido. Es silente, no genera ruido. Si se pierde este perfil de desplazamiento y se forman remolinos, entonces esto genera turbulencia y por ende esto genera ruido. Nosotros podemos auscultar entonces un soplo cuando el flujo laminar se vuelve turbulento. Ok. Hablábamos también acerca de la técnica de la toma de la presión arterial de acuerdo a la norma oficial mexicana. ¿Sí? Ok. Y el fundamento fisiológico de la toma de la presión arterial. Entonces, digo, ya nada más para recapitular, decíamos que normalmente la sangre va pasando, deslizándose de manera laminar a través de los vasos sanguíneos. Si colocamos entonces el diafragma del estetoscopio sobre el trayecto de la arteria, aquí nosotros no auscultamos nada. ¿Ok? Cuando colocamos el brazalete del baumanómetro sobre el trayecto de la arteria braquial, entonces lo que buscamos es ocluir completamente la luz del vaso para que entonces el flujo sanguíneo ya no pase a la arteria distal, que en este caso, como el método es palpo-auscultatorio, nosotros lo estaríamos comparando con el pulso de la arteria radial. Entonces, estamos palpando el pulso de la arteria radial. En el momento en el que dejamos de percibir el pulso de la arteria radial, en ese momento dejamos de insuflar. Ahora sí, colocamos el diafragma del estetoscopio sobre el trayecto de la arteria braquial y
decíamos que íbamos a aumentar 20 o 30 milímetros de mercurio más por arriba de donde dejamos de percibir el pulso radial y comenzábamos a disminuirle presión aproximadamente de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Ajá. Conforme entonces la sangre que está estancada previo a la zona donde colocamos el brazalete, entonces vence esta resistencia externa que estamos generando con el brazalete y puede comenzar a pasar el flujo sanguíneo. Ajá. Decíamos que entonces el flujo sanguíneo se empieza a tratar de reacomodar, se genera turbulencia por el aumento de la velocidad del flujo sanguíneo y entonces auscultamos un primer ruido, ajá, o ruido de Korokov, que es el ruido que nos va a dar la cifra de la presión sistólica, ¿ok? Posteriormente, conforme la sangre comienza a reacomodarse, entre más presión le liberamos al brazalete del baumanómetro, auscultamos un segundo ruido, un tercer ruido, un cuarto ruido y por último algo que se le llama un quinto ruido, que en realidad es el cese de la turbulencia cuando ya no escuchamos nada y entonces es el momento en el cual nos da la cifra de la presión diastólica. El quinto ruido de Korokov, perdón, que lo vuelvo a decir, en realidad es el cese de la turbulencia cuando ya no auscultamos absolutamente nada. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. No, doctora, todo bien. Ok, entonces les quedó todo claro acerca de signos vitales ahorita de corazón, frecuencia cardíaca, pulso y presión arterial. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Ok, podemos continuar entonces con frecuencia respiratoria. Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Entonces vamos ahora con auscultación de frecuencia respiratoria, ¿sale? Sí. Ok. ¿En qué momento de la exploración física hacemos la cuantificación de la frecuencia respiratoria? Ustedes recordarán que la mecánica ventilatoria o los movimientos respiratorios que nosotros hacemos es un movimiento que es completamente reflejo involuntario, controlado por el sistema nervioso central. Pero a su vez, como es un movimiento de músculo esquelético, o sea, como parte del músculo esquelético, se puede volver obviamente también un movimiento de tipo voluntario. Ajá. Entonces, en realidad es un movimiento dual, involuntario y voluntario. Nosotros de manera voluntaria podemos modular tanto el número de movimientos ventilatorios como la amplitud de estos movimientos, ¿sí? Entonces, para no modificar obviamente el número de ventilaciones por minuto que realiza un paciente, se sugiere que de igual manera durante la exploración de la frecuencia cardíaca y de los ruidos cardíacos no se le avise al paciente y se haga la cuantificación en cuanto estamos explorando obviamente el precordio del paciente, ¿sí? Porque si se le avisa al paciente que se le va a cuantificar la frecuencia respiratoria, el paciente la puede modificar. Ajá. Entonces no se le avisa y se hace entonces la monitorización durante la exploración de corazón, ¿sale? Y de igual manera, se hace obviamente la exploración del número de inspiraciones y expiraciones que realiza el paciente, puede ser en 60 segundos, en 30 segundos y multiplicarlo por 2, o en 15 segundos y multiplicarlo por 4. Ajá. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal que nosotros realizamos en un minuto? Es pregunta. De 12 a 20 respiraciones. De 12 a 20, ok, en promedio más o menos 12 a 16, ¿no? Dependiendo de la literatura, 12, 14, 12 a 16 ventilaciones por minuto. Ajá. Ok. Esa es una frecuencia respiratoria, entonces, en estado basal, normal. ¿Ok? ¿Cómo realizamos esos movimientos ventilatorios para que podamos meter y sacar aire? ¿Alguien se acuerda? Ajá. Exacto. Ujú. Perfecto, exacto. Como músculo principal de la ventilación, entonces necesitamos solamente la contracción y relajación del diafragma. Ajá. La inspiración entonces es un movimiento de tipo activo,
necesitamos que se contraiga el diafragma para que podamos meter aproximadamente 500 mililitros de aire a la cavidad pulmonar, ¿no? Y entonces, como expiración, es un movimiento completamente pasivo, sin gasto de energía, solamente necesitamos que se relaje el diafragma para que de igual manera podamos expulsar en promedio estos mismos 500 mililitros que metimos durante la inspiración. Ajá. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les decía que en fisiología prácticamente todos los fenómenos se dan por gradiente o por diferencia, ya sea de presión o de concentración? Todo prácticamente se da de esa manera. Ajá. Entonces, de igual manera, la mecánica ventilatoria, que me refiero a mecánica ventilatoria como el fenómeno de inspiración y expiración, que es el término correcto. Ustedes sabrán que respiración, pues en realidad es un fenómeno de tipo intracelular, mitocondrial. Entonces, para que se dé este fenómeno de mecánica ventilatoria, solamente necesitamos, que haya un gradiente o una diferencia de presión, en este caso, entre el aire atmosférico y la cavidad pulmonar. Que en este caso, entonces, necesitamos que el aire atmosférico sea de mayor presión para que pase a donde hay menor presión, y de igual manera, para que pueda salir el aire, se mueva de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. ¿Ok? Les quiero explicar entonces rápidamente esto antes de que entremos, por ejemplo, a FiO2 y saturación de oxígeno, ¿sale? Ok, entonces, durante la inspiración, la caja torácica, aumenta su diámetro anteroposterior y transversal, ayudado también por la musculatura intercostal. Ya decíamos que entonces, como músculo principal de la ventilación, tenemos al diafragma. Pero en la inspiración, el diafragma se apoya de la contracción de los músculos intercostales externos, para que entonces se pueda ampliar estos diámetros, tanto anteroposterior como transversal del tórax, y pueda modificar entonces el volumen del contenedor. Entonces, en la inspiración, nosotros inspiramos profundamente, se abate el diafragma, baja el diafragma, a eso me refiero con se abate, baja, y los intercostales externos nos ayudan a aumentar el volumen de la cavidad. Si ustedes se acuerdan como ley de los gases, la ley de Boyle, déjenme abrir una. Espérame, porque no puedo usar mi pencil. ¿Saben cómo la puedo poner en blanco? No, yo no sé. Estaba bien como iba, doctora. Ahorita en su nota, nada más sería cambiarle el color pues al lápiz, o sea, ahí en la pantalla, porque tenía una punta muy gruesa aparte y el color era como muy oscuro y entonces no se veía. Entonces nada más sería como cambiarle el color a blanco y ya O sea, la dejamos en negro en la pantalla y le cambio a blanco. podría ser, pero creo que las notas pueden cambiar. Doctora, Mande. desde ajustes en su iPad, en configuración, en pantalla y brillo, hay una opción para cambiar la apariencia de oscuro a claro. Claro, ok. Perfecto, muchas gracias. Sí, por nada. Perfecto, gracias. Gracias.
Listo. Perfecto. Ok. Entonces, íbamos a hablar de... Ay, Dios mío. Ley de Boyle, ¿sale? ¿Ustedes se acuerdan cómo se mide la presión que ejerce un gas? No en qué unidades, sino mediante qué método se mide la presión que ejerce un gas. No, yo tampoco lo recuerdo. ¿No? Ok. Decíamos que entonces un fluido líquido lo medimos por la fuerza que ejerce de manera perpendicular sobre las paredes del recipiente que lo contiene, ¿sale? No. Es un fluido líquido. Entonces, Sí, ahora un que fluido cubre gaseoso, la- perdón, ¿no escuché? sí, sí, la- escucho. Lo siento, no escucho nada. Como que se escucha eco y no escuché nada. Me imagino que se refiere al choque de las partículas entre sí, ¿no? Exacto, exacto. Ujú, exacto. Entonces, la presión que ejerce un gas se mide por el número de choques entre partícula y partícula y la superficie del recipiente que lo contiene, ¿sale? Entonces, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, la misma cantidad de gas, que es lo que trato de simular con estos circulitos dentro de los recipientes, solamente lo que estoy modificando es el volumen del contenedor. ¿Cuál sería el gas que ejerce mayor presión? ¿El que está en el A o el que está en el B? El B. Ok. El A porque tiene más espacio para choque. ¿Alguien más? El B porque el espacio está más reducido. Sí, yo diría que Exacto. sería el B. Ajá. Y el B, hay menor volumen, por lo tanto El las B. partículas más juntas, más unidas. Exacto. Están más juntas, chocan más. Ajá. Hay más presión. Ujú. Entonces, la ley de Boyle lo que relaciona es eso, el volumen en relación a la presión que ejerce un gas, ¿sale? Entonces, entre menor volumen, un gas va a ejercer mayor presión, ¿sale? Y entre mayor volumen, el gas ejerce una menor presión, ¿sale? Entonces, esta es la ley que nos explica la mecánica ventilatoria, cómo nosotros podemos meter y sacar 500 mililitros de aire cada que ventilamos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué hacemos cuando inspiramos? Aumentamos el volumen del contenedor. En este caso, aumentamos el volumen de la caja torácica, que en realidad nosotros no queremos que el aire entre a la caja torácica, queremos que entre a la cavidad pulmonar. Ajá. Entonces, para que modifiquemos también el volumen de la cavidad pulmonar y pueda entrar el aire, necesitamos que durante este movimiento de amplexión y amplexación que realiza el tórax, amplexión, aumento del diámetro anteroposterior y amplexación, aumento de los diámetros transversales, se ve favorecido por las pleuras. Ajá. ¿Se acuerdan que la caja torácica tiene prácticamente unida o adherida la pleura parietal? Ajá, la que está en contacto con la pared. Y a su vez, la pleura parietal está en contacto con la pleura visceral a través de un espacio virtual, líquido y gas. Ajá. Entonces, la pleura visceral ahora está en contacto con los pulmones. Esto es que cuando entonces aumentamos los diámetros de la caja torácica, pues obviamente también la pleura parietal se va a expandir. Si se expande, la pleura parietal, por ende, va a jalar a la pleura visceral y la pleura visceral va a jalar a los pulmones. Y entonces es así como logramos aumentar el volumen de la cavidad pulmonar durante el movimiento mecánico de la caja torácica.
Ajá. Entonces, aumentamos el volumen de la cavidad pulmonar y si entonces aumentamos el volumen de la cavidad pulmonar, la presión que está dentro de la cavidad pulmonar va a bajar. Ajá. Y entonces ahora la presión que está en el medio exterior, que en este caso es la presión atmosférica, va a ser mayor y entonces se va a mover de donde hay mayor presión a donde hay menor presión, ¿sale? Y entonces es por eso que nosotros podemos meter 500 mililitros a la cavidad pulmonar por una disminución de la presión al aumentar el volumen de la cavidad pulmonar. ¿Me explico? Sí. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Sí, todo claro. Ok. Entonces ahora explíquenme cómo sacamos 500 mililitros. Pido la palabra. Sería lo inverso, ¿no? Sí, sí, claro, Yo, sí, quien bueno. guste. Caro. ¿Quién? Caro. Bueno, en el momento que ingresamos aire, ya estoy hablando, en el momento que ingresamos aire, aumenta la presión en los pulmones, vaya. Entonces, como hay mayor presión ahí y hay menor presión atmosférica, otra vez por diferencia de presiones, sale el aire, vaya. Ok, perdóname, es que me perdí un poco cuando dijiste que aumentaba la presión. ¿Me lo puedes volver a repetir, por favor? Ok, y es lo mismo por diferencia de presiones, como es menor la presión atmosférica y mayor la presión de los pulmones, sale a donde hay menor presión, que es atmosférico, por eso expiramos. Exacto, ok, exacto. Entonces, durante el Sí. movimiento de expiración, como ahora lo que hacemos es disminuir el volumen, Hay mayor presión. disminuir, exacto. Oh, esta porquería. Perdóneme. Ajá, entonces en la expiración ahora se reducen los diámetros anteroposterior transversal, entonces eso hace que aumente la presión por disminución del volumen y entonces ahora la presión interna es mayor a la presión atmosférica y entonces es por eso que podemos sacar 500 mililitros de aire. Ajá. Entonces la mecánica ventilatoria es un principio físico, ajá, ley de Boyle, cambios de presión con respecto a los cambios de volumen para que nosotros podamos meter y sacar 500 mililitros aproximadamente durante cada ventilación. Ajá. Sí, ¿Vamos doctora. bien? ¿Sí? Sí, todo bien hasta ahí. Ok, entonces, de la presión atmosférica, ¿ustedes se acuerdan cuál es el valor a nivel del mar? 3600. Esa es la concentración de oxígeno en el aire atmosférico, 21. No, la presión atmosférica en milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿No es 3600, doctora? No. La Ciudad de México es como de Creo que son 560. 760 milímetros. Exacto, son Ya. 760 milímetros de mercurio, 70. pero al nivel del mar. ¿Sale? Todo lo que ustedes lean acerca de mecánica ventilatoria, transporte y difusión de oxígeno y CO2, va en relación obviamente como si estuviéramos haciendo todos estos estudios a nivel del mar. Va a distar mucho obviamente entonces la concentración de los gases en relación a la altura de la ciudad, de cada paciente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que la altura es 2.200 metros, si no me equivoco, arriba del nivel del mar, entonces obviamente la presión atmosférica baja, ¿no? A mayor altura, menor presión. Entonces, digo, ahorita lo que les voy a explicar es en relación a, obviamente, a todo lo que fundamentan los libros de fisiología en relación a la función ventilatoria con respecto a la presión atmosférica a nivel del mar, ¿sale? Entonces, 760 milímetros de mercurio, esa es la presión atmosférica. El aire, que es una mezcla de gases, un 78% aproximadamente es de nitrógeno, un 20.8% es de oxígeno y menos del 1% es CO2,
monóxido y otros gases, ¿sale? Entonces, estos 760 se originan de la concentración de cada uno de estos gases, de la presión parcial que entonces ejerce el nitrógeno, de la presión parcial que ejerce el oxígeno y de la presión parcial que ejercen los demás gases, ¿sí? Si nosotros entonces decimos que el aire atmosférico tiene una concentración de oxígeno del 20%, del 21%, entonces la presión parcial de oxígeno en el aire atmosférico es como de 159 milímetros de mercurio. Ajá. Entonces, esta es la presión que está ejerciendo el oxígeno en relación a esta presión total. ¿Sale? Exacto, exacto. Exacto, es una regla de 3. Es una regla de 3. Si el 100% son 760 milímetros de mercurio, entonces habrá qué presión parcial ejerce el oxígeno si tiene un 21%, qué presión parcial ejerce el nitrógeno que tiene un 78%. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, bueno, la presión atmosférica es la suma de todas las presiones parciales de los gases que la componen, ¿ok? Entonces, mayor proporción nitrógeno, después oxígeno y después otros gases, ¿sí? En esta tabla que les muestro, entonces, en la primera parte, es la concentración que les acabo de dar del aire atmosférico, 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno, ¿sale? Entonces, cuando nosotros metemos 500 mililitros de aire atmosférico a la cavidad pulmonar, el aire atmosférico se va humidificando, se va vaporizando. Entonces, el vapor de agua va generando que este aire atmosférico se vaya diluyendo, porque entonces ahora el vapor de agua va ejerciendo una presión y entonces va diluyendo a los demás gases. Conforme entonces el aire atmosférico llega a los alvéolos, vean, de tener 159 de presión parcial de oxígeno en el aire atmosférico, vean con qué presión llega al aire alveolar, 104, ¿sale? ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, porque el aire atmosférico se va humidificando, se va vaporizando y entonces va diluyendo la mezcla del aire atmosférico. Entonces, en el aire alveolar vamos a tener una concentración de 104 milímetros de mercurio de oxígeno, ¿sí? Que en realidad es obviamente el componente más importante que nosotros necesitamos para el intercambio gaseoso o hematosis que se da en la cavidad pulmonar, ¿sí? Sí, doctora. Sí, doctora, todo bien hasta ahí. Entonces, llegamos al alvéolo con 104 milímetros de mercurio, ¿ok? Sí, todo bien. Estos mismos 104 milímetros de mercurio a la hora de que nosotros le tomamos una muestra de sangre arterial a los pacientes, ¿vamos a encontrar esta concentración? No. Seguramente ustedes ya han tenido práctica, ¿no? De toma de gasometrías arteriales y el resultado o reporte que arroja el gasómetro. Bueno, a menos de que obviamente sea un paciente conectado a un ventilador, digo, y que lo tengan saturando prácticamente al 100% de oxígeno, pero aún así no creo. No es fisiológico que ustedes encuentren una muestra con una presión de oxígeno arriba de 100. ¿Por qué situación o por qué condición no es fisiológico? Entonces, que a pesar de que tengamos esta concentración en el aire alveolar de 104 milímetros de mercurio, nosotros jamás vamos a encontrar esta misma concentración en una muestra arterial por la circulación pulmonar. ¿Ok? Entonces, el oxígeno está en el alveolo y necesitamos que entonces el alveolo lo difunda a la circulación para que entonces retorne a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y de ahí se vaya a la circulación sistémica. Pero de estos 104 milímetros de oxígeno que tenemos en el alveolo,
Acuérdense que una parte se va a la circulación bronquial, obviamente pues para la propia perfusión de los bronquios. Ajá. Entonces ahí hay un cortocircuito fisiológico que genera que entonces este 100% de sangre no retorne completamente oxigenada a la circulación izquierda y por ende en la circulación sistémica nunca vamos a encontrar un paciente que tenga una presión parcial de oxígeno arriba de 100 milímetros de mercurio, porque prácticamente solo el 94 o 95% de este intercambio de oxígeno regresa a la circulación izquierda. Entonces, que normalmente nosotros vamos a encontrar como presión parcial de oxígeno normal es arriba de 95 milímetros de mercurio, no más. Lo vuelvo a repetir por el cortocircuito que se da en la circulación bronquial y que entonces no toda la sangre retorna a la circulación izquierda. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. ¿Sí? Ok, entonces ahora les voy a explicar FiO2 y saturación de oxígeno, ¿sale? ¿A qué nos referimos con FiO2 o fracción inspirada de oxígeno? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? No, yo tampoco. No, doctora, no recuerdo. ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? No es el porcentaje. Bueno, ¿cuál es el valor normal de la FiO2? 21%. 21%. ¿Y de entonces dónde deriva esa FiO2? No, o sea, Claro. Ajá, lo acabamos de decir, ¿no? Si el aire atmosférico tiene una concentración del 21%, entonces la fracción inspirada, la cantidad de oxígeno que nosotros estamos inspirando es el 21%. De manera fisiológica, todos ventilamos una del 21%. Aproximadamente, ya lo vuelvo a repetir, dista mucho obviamente de la altura de la Ciudad de México, que entonces la presión parcial de oxígeno no puede ser la misma a nivel del mar. Entonces aproximadamente es del 21%. Pues por eso que la FiO2 normal es del 21%, siempre y cuando estemos ventilando de manera, digamos, voluntaria, sin apoyo ventilatorio, ¿ok? De ningún tipo. Puntas nasales, mascarillas o apoyo mecánico ventilatorio, ¿ok? Entonces, es ahí el origen de la FiO2, el 21% del porcentaje de oxígeno en el aire atmosférico, ¿ok? Ahora, recuérdenme una cosa. ¿Cuál es la concentración normal de hemoglobina que nosotros manejamos? Promedio hombre-mujer. De 11 a 13. Ok, 11 a 13 mujer, ¿no? Hombres. de 12 a 14. Como de 12 a 14. Ajá. Ok, entonces la literatura fisiológica da un promedio de 15 gramos sobre decilitro de hemoglobina, ¿sale? Entonces de ahí voy a partir, lo que la mayoría de los libros de fisiología dice 15 gramos de hemoglobina, ¿ok? Cada gramo de hemoglobina va a transportar 1.34 mililitros de oxígeno, ¿ok? Entonces, si decimos que tenemos 15 gramos de hemoglobina en promedio y cada gramo está transportando 1.34, los 15 gramos sobre decilitro de hemoglobina me están transportando 20.1 mililitros de oxígeno, ¿sale? ¿Sí me van siguiendo? Sí, doctora. Sí, Ok, tenemos 15 gramos de hemoglobina, ¿sale? Y 1 gramo de hemoglobina me transporta 1.34 mililitros de oxígeno, ¿sale? Entonces, estos 15 gramos me están transportando 20.1 mililitros de oxígeno. Estos 20 mililitros que están en esta curva. ¿Ok? Okay.
Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces ahora, ¿cómo se transporta el oxígeno? El oxígeno se transporta en mayor proporción o porcentaje unido a hemoglobina. Ajá. Prácticamente el 97% de oxígeno viaja unido a la hemoglobina y el 3% restante viaja libre. ¿Sale? Si ustedes se acuerdan, la hemoglobina tiene 4 sitios de unión para oxígeno. Ajá. Tiene 4 sitios de reconocimiento para el oxígeno. Esto es que la hemoglobina entonces puede transportar 4 moléculas de oxígeno, no más. ¿Sí? Sí. Cuando la hemoglobina entonces tiene sus 4 sitios de unión, ajá, pegados a oxígenos, decimos que entonces esa hemoglobina está saturada al 100%. Cuando tiene 3 sitios de unión, decimos que está saturada al 75%. Cuando tiene 2, al 50%. Y cuando tiene 1, saturada al 25%. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la saturación de la hemoglobina. ¿Cuántos sitios de unión tiene pegados unos a oxígeno? Máximo 4. Ajá. Entonces, esta curva, si lo ven, en el eje de las Y's tiene la saturación de hemoglobina. Ajá. ¿Y a qué se refiere? Al porcentaje de saturación. En el eje de las X tenemos la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. Ajá. Y de manera igual, perpendicular al eje de las X, solo que en el extremo derecho tenemos algo que se le llama volúmenes o porcentaje de oxígeno que está transportando cada molécula de hemoglobina, que ya se los explicaba hace un rato. Ajá. Es la relación en promedio que tenemos de hemoglobina por la cantidad de oxígeno que está transportando cada molécula de hemoglobina, ¿sale? Y a eso le llamamos volúmenes. Son los 20.1 mililitros que están transportando los 15 gramos de hemoglobina. ¿Sí? Ok. Como ustedes ven entonces, la curva de saturación de la hemoglobina, ajá, es como una S itálica, ¿sale? No es una curva recta. Esto quiere decir que entonces no es una relación directamente proporcional, sino más bien es una curva que refleja la capacidad que entonces va a tener la hemoglobina de llegarse a saturar en un punto máximo independientemente de la cantidad de oxígeno que tenga. ¿Por qué? Porque la molécula no tiene más sitios de unión, ¿sale? Entonces, aunque le pongamos más oxígeno, pues no tiene más sitios de unión y por ende no tiene mayor capacidad de transporte. Entonces va a llegar un momento en que, aunque tengamos mucha concentración de oxígeno, la hemoglobina no va a tener mayor capacidad de transporte porque no tiene la forma de transportarlo, ¿sí? ¿Qué podemos ver además en la curva? Que a cierta presión parcial de oxígeno, si ustedes lo ven, la curva comienza a saturarse, esto es aplanarse, a ya no ascender más. Ok. ¿En qué presión parcial de oxígeno? 60 milímetros de mercurio. En 60 milímetros de mercurio, si lo relacionamos con la saturación de oxígeno, la hemoglobina está saturada arriba del 90%. Ujú. Esto quiere decir que entonces todas las moléculas de hemoglobina que tenemos están prácticamente saturadas arriba del 90%. Tienen 3, 4 sitios de unión pegados a oxígeno con una presión parcial del 60 milímetros de mercurio. Ujú. ¿En qué momento la curva está prácticamente saturada al 100%? O arriba del 95%.
como en el 80, ¿no? Ok, en 80, sí, a eso me refiero. Si nos basamos solamente en la curva, ajá, vean, en 80 prácticamente la curva ya está saturada arriba del 95%, en 90 igual, ajá, era lo que les decía, o sea, prácticamente no hay una diferencia significativa si ustedes lo ven desde 60, porque prácticamente la hemoglobina está saturada arriba del 90%. Entonces, ustedes pueden tener un paciente con una presión parcial de oxígeno de 60, 70, 80, 90, 100, lo que quieran, y va a estar saturando arriba del 90%. Ajá. Entonces, este es el punto de corte para que digamos que la presión parcial de oxígeno normal o normoxémica es de 60, porque con una concentración de 60, prácticamente esas moléculas de hemoglobina están saturadas al 100%, o sea, se está transportando todo el oxígeno que nosotros tenemos para obviamente ese oxígeno viaje a los tejidos, pueda ser difundido a cabo el metabolismo tisular. Ajá. Entonces, lo vuelvo a repetir, esta curva lo que nos deja ver es el punto de corte para tomar un valor normal de oxígeno, ajá, en la sangre como de 60 milímetros de mercurio por la saturación de la curva de la hemoglobina arriba del 90%, que como ustedes lo saben, lo ideal es mantener a un paciente saturado arriba del 95%, pero ¿cómo lo vamos a tener saturando arriba del 95%? Pues obviamente manteniendo una presión parcial de oxígeno mínimo arriba de 80 milímetros de mercurio para que entonces se alcance esa saturación con esta cantidad de oxígeno unida a hemoglobina, ¿sí? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Les queda claro entonces saturación de oxígeno? Y vean, entonces, por último sería que con esta concentración, de igual manera, de 60 milímetros de mercurio saturando al 90%, ustedes están transportando prácticamente la cantidad de oxígeno en mililitros que nosotros requerimos para la perfusión tisular, el metabolismo tisular. Ajá. O sea, para seguir manteniendo estos 20.1 mililitros de oxígeno que puedan difundir a los tejidos y que se lleve a cabo su metabolismo. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un paciente anémico, obviamente no podemos mantener esta cantidad de hemoglobina, por ende no vamos a tener este transporte de oxígeno, por ende no vamos a tener esta saturación. Ajá. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, todo bien, doctora. Todo bien, Doc. ¿Tienen alguna duda? Ninguna, No, doctora. por mi parte no, ¿De nada doctora. de lo que vimos? No. Entonces, ¿puedo hacerles un examen? Sí, doctora. Ok, pero no el día de Sí, hoy. creo que sí, doctora. Ah, ¿Sí, de verdad? ¿Les quedó claro? sí, de verdad que sí. Sí, sí, en serio, doctora, muchas gracias. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es preparar a lo mejor un examen breve, yo creo que unas 15 preguntas nomás. Y no sé, le pregunto al doctor cuándo pudiéramos realizarlo, porque me lo pidió hoy, pero digo, no para que se formulara el día de hoy, para que se aplicara el día de hoy. Entonces me pongo de acuerdo con él y yo creo que, digo, pues lo ideal sería no dejar pasar mucho tiempo también para que no se les olvide. Ok. Entonces digo, si se puede Vale, aplicar el vale. día de mañana o el miércoles a más tardar. Y pues
Bueno, pues si tienen alguna duda, con toda confianza, Javier puede compartir el número de celular, no tengo ningún problema. Y Yerta, ¿sale? A cualquier situación o duda que pudiera presentarse. Ok, doctora, muy amable. Muchísimas gracias, doctora. Muchas No, gracias, gracias, doctora. muchas gracias, doctora. Al contrario. Gracias. Entonces, si no hay duda, pues damos por terminada la sesión, ¿sale? Ok. Vale, doctora. Gracias por su tiempo, doctora. Gracias. muchas Al gracias. contrario. Gracias a ustedes. Cuídense. Muchas gracias. gracias. Gracias igual. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias, cuídese mucho. Bye, gracias.